Pues sí, porque por encima se encuentra Baleares y la Comunidad Valenciana. Son datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial que, traducidos en cifras, suponen del total de rupturas matrimoniales lo que estamos viendo ya en este gráfico: 1.388 divorcios, 57 separaciones y una nulidad matrimonial en ese segundo trimestre de este año 2019. Pero si hacemos caso a las cifras del primer trimestre, entre enero y marzo, Canarias se sitúa a la cabeza de litigios con 6,9 parejas por 10.000 habitantes. Sobre este tema hemos querido pulsar la opinión de la calle y esto es lo que nos han contado. La gente es más inmadura o tiene unos valores menos asentados que hace tiempo. Las personas no aguantamos lo mismo que antes. Tenemos mucha menos paciencia en ese sentido. Cuando uno está con una pareja, en realidad no termina de estar ahí, está en otro lado, está con la cabeza en otro lado. Entendimiento, ocultamiento, mentiras, engaño. Pues esto es lo que opina la calle en cuanto a esas rupturas matrimoniales, pero también esta mañana, Marta, hemos querido contar con la opinión de los expertos, en este caso de una abogada especialista en Derecho de la Familia que pasamos a saludar aquí esta mañana en Buenos Días Canarias. Ya nos acompaña Patricia Márquez. Patricia Márquez, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, muchísimas gracias por invitarme. Bueno, ¿podemos encontrar alguna causa por la que Canarias se sitúa siempre por encima de la media nacional? En este caso, en este segundo trimestre, tercera en comunidades autónomas, por detrás de Baleares y Comunidad Valenciana, pero en otras ocasiones hemos sido la primera comunidad. Sí, en el año 2007 precisamente fue Canarias la primera comunidad de España donde más divorcios se produjeron. Causas pues realmente estudiadas deben ser por los sociólogos. Entiendo en cualquier caso que la gran afluencia de personas que nos visitan en Canarias, tanto como turistas o personas que vienen e instalan su residencia aquí, quizás hacen que Canarias sea una comunidad y las personas tengan una comunidad una mentalidad más abierta, tengan un concepto del matrimonio quizás distinto del que se pueda tener en otro punto de España, y quizás pues esas sean las cuestiones por las que Canarias en concreto sea de las comunidades que encabecen esa lista siempre de personas donde más divorcios se producen. Imaginamos que también tiene que ver el hecho de que el proceso se haya facilitado en todos los aspectos, tanto el social como el propio de la gestión en sí de lo que supone una tramitación de un divorcio. La simplificación también ayuda a que el paso se dé pues más fácilmente, ¿no? Sí, anterior al 2005 existía la ley del divorcio que efectivamente te permitía divorciar, pero previo a obtener el divorcio debías tener una sentencia de separación. Al tener la sentencia de separación transcurría un año y podías divorciarte. Ahora con el famoso divorcio express, que se llama así en los medios, pues una persona, nada más transcurrir 3 meses de contraer matrimonio, tiene derecho a ya obtener el divorcio, salvo las víctimas de malos tratos que desde el minuto en que se produce ese maltrato y es denunciado ya pueden ir directamente al divorcio. Quizás eso haya sido una razón por la que la gente se divorcie más, pero bueno, sería también lo mismo en el resto de las comunidades de España y no es así. Siempre es Canarias, la verdad, quien lidera esos rankings de personas que más se divorcian. ¿Y qué diferencias hay entre divorcio y separación? Sí, pues la separación viene a suponer un cese temporal de la convivencia, mientras que el divorcio es una disolución del vínculo matrimonial. Con la separación obtenía la sentencia de separación. Aquellos cónyuges que se han separado, si lo desean reconciliarse, pueden presentar en el juzgado que haya dictado esa sentencia de separación un escrito donde comunican que se han reconciliado y los efectos de la separación dejarían de existir, volviendo otra vez el matrimonio a ser otra vez un matrimonio. Sin embargo, con la disolución del vínculo matrimonial, con el divorcio, el matrimonio deja de existir y para que vuelva a tener sus efectos de matrimonio, pues las partes tendrían que nuevamente contraer ese matrimonio. ¿Es necesario como requisito alegar alguna causa a la hora de tomar la decisión de separarse o divorciarse? No, ya el divorcio o la separación en España no es causal. Antes, para separarse pues o divorciarte tenías que alegar causas. Ahora, con que una persona quiera el divorcio, lo obtiene en el juzgado. Esto no es como en los Estados Unidos, en las películas que sale, no te doy el divorcio. No, aquí en España, con que uno de los
cónyuges quiera divorciarse o separarse, no tiene que alegar ningún tipo de causa al juzgador para que se le conceda esa petición. En cualquier caso sigue siendo un proceso en muchos casos muy traumático porque muchas veces no se han tenido en cuenta lo que puede pasar. Si la pareja se disuelve, hay bienes en común, a lo mejor no se ha establecido, a lo mejor ahí sí que deberíamos mirarnos en Estados Unidos donde ya se establecen para empezar a hablar y casarse pues unos contratos prenupciales muy específicos, ¿no? Prematrimonial. Eso. Sí, pero normalmente son pactos que suelen afectar a lo mejor a las relaciones entre los cónyuges y no con respecto a los menores. Los menores en los procedimientos de separación o divorcio tienen que estar sumamente protegidos. Por eso tenemos la figura del Ministerio Fiscal que está en esos procedimientos velando por los derechos de los menores. Entonces, aun cuando existan esos pactos prematrimoniales, las circunstancias después de haber suscrito esos pactos pueden haber variado, con lo cual es necesario siempre que esos derechos del menor estén pues bien protegidos. De hecho, precisamente la custodia de los menores es uno de los conflictos más comunes de los padres. ¿Cómo se debe actuar, señora Márquez, en estos casos, en este tipo de conflictos? ¿La tendencia más habitual es la custodia compartida? La tendencia es cada vez más a obtener la custodia compartida. Es cierto que al principio las custodias solían darse más a las mujeres, a las progenitoras, quizás porque eran las que más se ocupaban del cuidado y atención diaria de los niños, pero con el tiempo pues la sociedad ha ido evolucionando, los hombres se han venido implicando en los cuidados y atenciones de los hijos y es cierto que existe cada vez más una tendencia de los tribunales a otorgar esas custodias compartidas. No tanto a lo mejor como se cree, pero sí que se están dando. ¿Y hasta qué punto se ven afectados los menores por este tipo de procedimientos? Hombre, pues los menores se ven afectados, aunque yo, por mi experiencia profesional, lo que he visto que los menores tienen una capacidad de adaptación incluso en muchas ocasiones mayor que los adultos. Saben llevar bien la situación, siempre y cuando pues no esté el típico progenitor o progenitora que esté malmetiendo o haciendo que el niño se posicione de un lado u otro. Sí que los menores en ocasiones se ven afectados, pero cuando están estos padres actuando de esta manera. Si no, la separación o el divorcio, haciéndolo de una manera responsable, incluso es mejor que seguir con un matrimonio donde las discusiones son a diario, donde existen faltas de respeto y donde los menores tienen que presenciar todas esas cuestiones. Porque son, como usted decía, señora Márquez, los principales perjudicados que a veces se ven envueltos en batallas que ya no tienen que ver con la relación que hayan podido tener sus padres, sino por cuestiones de patrimonio y cuestiones que pueden hacer mucho daño. Imagino que ahora, poco a poco, pues, los padres van entendiendo, los progenitores, que tienen que actuar en beneficio de los niños, ¿no? Efectivamente, porque la tendencia o lo que establece nuestro Código Civil es que a quien se le atribuye el uso del domicilio familiar, a quien se le atribuye la custodia del menor, se le atribuye el uso del domicilio familiar y asimismo una pensión de alimentos para poder atender a los gastos de ese menor. Entonces, pues muchas veces en esa cuestión es donde surge siempre el litigio. Porque uno de los progenitores se queda con el uso de la casa, el otro se ve privado de hacer uso de la vivienda y ahí es donde realmente la vivienda, el dinero, son desgraciadamente los temas que suelen complicar el procedimiento en sí de divorcio. Y en este tipo de litigios, ¿qué papel juega la mediación? ¿También es una alternativa? La mediación es una alternativa y de hecho en los juzgados de Canarias se ofrece a los justiciables un procedimiento de mediación gratuito que ofrece 6 sesiones de mediación para que las partes acudan a ese mediador e intenten llegar a un acuerdo respecto a las medidas por las que quieran regir el divorcio. En muchas ocasiones funciona y en otras ocasiones pues desgraciadamente no. Depende de cómo se encuentren las partes y la voluntad fundamental que tengan las partes a la hora de implicarse en ese proceso. Si uno de los dos no quiere mediar, por mucho que quiera hacerse la mediación, esa mediación creo que devoca en fracaso.
efectivamente. Y ya por último, señora Márquez, teniendo en cuenta que Canarias siempre está a la cabeza en el número de litigios en rupturas matrimoniales, ¿los juzgados se ven colapsados por este motivo? Los juzgados depende. Hay partidos judiciales de la provincia de Las Palmas que van bien y hay otros, sin embargo, que van más lentos. San Bartolomé de Tirajana va despacio, los juzgados del partido judicial de Aruca también tienen mucha demanda. En Las Palmas tenemos la suerte que contamos con el partido judicial, en el partido judicial de Las Palmas, con 3 juzgados de familia, y en esos juzgados, dentro de lo que es la media, van bastante rápido. Pero depende un poco del partido judicial, del juzgado que te toque, donde tengas que litigar ese divorcio. Bueno, pues le agradecemos que nos haya acompañado esta mañana en Buenos Días Canarias Patricia Márquez, abogada especialista en Derecho de la Familia. Muchísimas gracias, un placer. Buenos días. Buenos días.